De terrorismos a terrorismos. 23. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 01. Parte 8. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Olviden el pasado, porque de cualquier manera nosotros seguimos haciendo lo mismo. Déjense arrastrar por nuestro impulso imperial efectuado por causas de fuerza mayor. La simulación ideológica con amnesia colectiva vale para mantener el discurso falsificado de la ONU y de la OEA, cuando que en la contraparte, la visión de los vencidos, es imperativo no olvidar los agravios. Para los que sufren por las acciones y decisiones de Washington, está prohibido olvidar. Para nosotros, sin memoria, no hay futuro. Yes, we can change. Y vaya que han cambiado las cosas en Washington y en lo fundamental. Para el año 2010, el gobierno de Obama ha solicitado el presupuesto de defensa más alto de la historia, 872.6 mil millones de dólares. Los presupuestos de las agencias de subversión de la USAID y la NED han aumentado en 12%. Y más que todo, para su trabajo en América Latina, donde están destinados 2.2 mil millones de dólares. De esa cifra, casi 450 millones de dólares son para el trabajo de subversión directa en la región, clasificada bajo lo que Washington llama la promoción de la democracia. Tomen su cambio, anulándose con esto la preocupación que tantos intelectualoides bobalicones de falsimedia manifiestan de repente, asustados, porque los gringos ya no se interesan por Latinoamérica. Oh my God, don't leave me now. Que los dictadores Castro y Chávez pueden expandirse. Algo así como lo que otro ilustre premio Nobel, de literatura, suele perorar. Pero con Hillary y Obama, para pronto que el interés se vuelve a recentrar en el patio trasero, si con la administración pasada se dedicaron con preferencia a intervenir en Asia Central, el balance pendular vuelve a oscilar hacia el subcontinente. Prioridad histórica de USA Imperio. Que no les quepa duda, cipayos y pitiyanquis, la bestia está encima de América Latina de manera permanente, vislumbrando las siguientes intervenciones. Para cuando el síndrome de ser candil en la calle y ocultar los problemas en la casa se comienza a hacer más notorio, que la administración actual de la Casa Blanca aprueba un recorte presupuestal al gasto público, republicanos y demócratas por igual, y por tanto signado por Barack, 61 mil millones de dólares. Lo que por supuesto nada tiene que ver con lo ocurrido en Wisconsin. Quiero ser claro, aprobamos el recorte presupuestal para apoyar a los sindicatos y trabajadores. Estoy con ustedes, pero ahora el comediante supremo. Y el daño está hecho, pues el Congreso local ratifica lo que un gobernador de extrema derecha, Scott Wilson, y como tal al servicio de los capitostes presenta. Y el deterioro del nivel de vida se acrecienta en otros estados de la Unión Americana. Es el caso de Florida, en donde otro gobernador, Tea Party, Dick Scott, le rebaja los impuestos a la mitad de las empresas, lo que representa 1.800 millones de dólares, que el erario deja de percibir en ese estado modelo de la economía flácida que viene a ser Florida. Economía chicle, bomba, que pronto habrá de hacer boom, puesto que van por el camino correcto. Acorde con la sabiduría fredmaníaca de recortar el gasto, disminuir o congelar salarios y la disminución de los impuestos, receta de Chicago Boys, comprobada efectividad en todo el mundo para incrementar la pobreza, y si no, a más de 50 millones de personas asciende el número de pobres en el país de la abundancia, equivale al 16% de su población. De seguir por donde van, pronto serán 60. Todo sea por reducir gastos superfluos, como los concernientes a la salud, la infraestructura, la educación, la ayuda social, Medicare, Medicaid, se verán afectados. Lo mismo que la dichosa reforma a la salud de Obama, pues ¿con qué dólares se paga la medicina cara que capitalizan farmacéuticas, hospitales privados y aseguradoras?
El negocio de los capitalistas tiene prioridad. Sabidas cuentas que los de la Casa Blanca no solo otorgaron 700,000 millones de dólares a los usureros de Wall Street, la Reserva Federal. Claro que sí, ese caballo de Troya de la plutocracia realizó préstamos secretos a Wall Street por valor de billones de dólares en apoyo a los abusadores del Citigroup, Goldman Sachs y Morgan Stanley, es decir, para compensar a los ladrones y desfalcadores. Como resultado, los beneficios bancarios y los bonos de sus ejecutivos son más altos que nunca. ¡Qué gran cambio! Siguen los dictámenes del establishment que le otorga todo el beneficio a los banksters, mientras les pasan la cuenta a los trabajadores. A 2 años de la llegada a la Casa Blanca del presidente Obama, las personas carentes de seguros médicos sobrepasan los 50 millones. El desempleo, que según cifra oficial es del 9%, se sitúa en 16% si se combina con el subempleo, mientras unos 7.5 millones de núcleos familiares están en juicios hipotecarios al borde de perder sus viviendas. La pobreza infantil se elevó al 20%, mayoritariamente entre negros y latinos, debido a que en estos años de crisis económica, estos sectores han sido los más afectados por el desempleo. Los ricos al podio y los pobres al hoyo. Los del Tea Party, al comando de la antieconomía, espere nuevas soluciones. Yes, we can make the same. Lo que queda plasmado en la foto. Obama y Piñera apuntando hacia adelante, al futuro, para seguir haciendo lo mismo, hasta el desastre. No les vendría mal enfocarse en sus pies y preguntarse por qué se están carcomiendo. Es el capitalismo desenfrenado estúpido, sí, acabando con la economía. El problema es que como buen imperio tienden a resolverlo incrementando la expoliación en el exterior. Y recién vimos que Obama no tiene necesidad de visitar a sus vasallos y lacayos más conspicuos. El lobo de Honduras, que es un made in USA impuesto por un golpe de Estado tan efectivo como difundido y no por ello evitado. Ni la Colombia de Santos, en donde después del régimen de terror más álgido en la historia de ese país, Santos disminuye la posición extrema, que con el terrorista Uribe alcanzó prácticas y cifras espeluznantes que están por revelarse, sin hacer cambio sustantivo alguno. Después de todo, ¿quién era el ministro de Defensa cuando Uribe cometía atrocidades? Y las 7 bases militares ya están allí. Como por ahí también camuflados en Costa Rica se encuentran milicias imperiales, posicionadas con la venia del Congreso y del Ejecutivo. Presidenta Laura Chinchilla. Por allí andan más de 200 helicópteros, cientos de aviones y 7,000 marines, reforzando a la 4ª flota. Al lacayo de Alan García en Perú, un incondicional rastrero, tampoco necesitan visitarlo. Está más que demostrada su filiación pro-yanqui. Tampoco tienen por qué descender en México, gesto que no dejamos de agradecerle, puesto que ya llamaron al Pelele a rendir cuentas por la muerte de un policeman comisionado, lo que no hace sino demostrar que la supuesta guerra al crimen organizado no se refiere al imperio ni al Estado mexicano. No hace otra cosa sino incrementar en cadena la escalada que intensifica la problemática que supuestamente se pretende combatir. Poco importa que renuncie el embajador si ya cumplió su misión. Viene otro peor. Lo que importa es que Calderón sigue cumpliendo con la suya, preferentemente privatizando disimuladamente el petróleo, hipotecándolo, así como acabando de privatizar la generación de electricidad. Que la supuesta guerra es el condicionante perfecto, así procurado desde Washington, una vez que un presidente por imposición llega a Los Pinos requiriendo del apoyo del ejército y de Washington para cubrir su periodo. Y si la guerra contra el narco es un fracaso, que más bien se trata de un fiasco, todo marcha por el camino previsto, que un Estado fallido permite la intromisión de los agentes imperialistas, divide y subordina a las Fuerzas Armadas, otrora nacionalistas, y hasta permite que el imperio mande sus perversos aviones sigilosos a vigilar el territorio nacional. No podía ser mayor el servilismo de la caquistocracia panista. Sus mejores son los peores. Mientras a paso firme la economía, la real economía del país, no la por ellos ponderada, sigue en declive pronunciado.
lo que se constata en el incremento del desempleo y así de la pobreza, a la vez de que peligrosamente se incrementa la dependencia en sectores preponderantes, como es el caso de los alimentos consumidos en el país, registrándose un aumento de las importaciones. Lo mismo vale para la gasolina y demás petroquímicos. Dos rubros que de por sí solos hacen entender que la cacareada recuperación económica es ficticia, referida a condiciones momentáneas, aplicando una visión miope y basada en un manejo tramposo de las cifras, sumatorias sin restas, sin ver la tendencia por décadas marcada que sigue cuesta abajo y deteriorando las bases económicas. El neoliberalismo no es otra cosa sino la política económica implementada por los capitostes del primer mundo, empleando a sus técnicos econometristas, monetaristas friedmaníacos, haciendo funcionar en su favor las instituciones empresariales, mercantiles y financieras, el orden económico internacional gerenciado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, en afán de incrementar sus ganancias privadas, para lo cual realizan una producción preferentemente monopólica, fomentan un consumo exacerbado y así promueven un transporte muy intenso por todo el orbe, haciendo de todo ello un gran negocio, al que aún le extraen mayor beneficio como capital dinero incrementado, papel de agio que les garantiza un cobro real amplificado, no sostenido por la banca, sino por los gobiernos que entregan los activos reales para compensar los desfalcos, manteniendo además un sector servicios hipertrofiado que incrementa el consumo en grados que afectan ya las existencias de diversos recursos de la biosfera, los que, como tales, son finitos. Todo ello termina por darle preferencia a la concentración de riquezas y medios especulativos en una plutocracia mundial, para hacer la culminación del proceso capitalista, con lo que pasa a ser en su época epigonal, en su etapa epigonal. Capitalismo imperialista, el que mientras siga dominando de manera global las economías, seguirá causando la entropía mundial y como tal la crisis. Ante tal imposición de una antieconomía, no se puede salir de la crisis sino ahondarla. El problema mayúsculo de México, causante del deterioro social generalizado, radica en la imposición decimonónica del modelo neoliberal, dictando la política económica que se ejerce en lo que va ya para 3 décadas. 3 décadas de deterioro económico continuo, con su respectiva trayectoria en sub y bajas de crisis y recuperación, pero cayendo en el declive de la crisis global y terminal del sistema, en resultas de un crecimiento raquítico de la productividad, de propiciar el desempleo, subempleo y la caída de los salarios, de entregarle los bancos y en sí el sistema financiero a capitalistas extranjeros y a agiotistas nacionales, de implantar récords en incrementar la deuda externa y en propiciar la fuga de capitales, de semiprivatizar a Pemex, la paraestatal que ha soportado el peso del gasto gubernamental con sus ingresos en dólares durante estas 3 décadas y la anterior del último gobierno post-revolucionario priista, de tener al IMSS y al ISSSTE en condiciones precarias en vías de desmantelarlos o privatizarlos, o simplemente para favorecer el uso de hospitales privados, medicina cara que solo un 20% de la población puede pagar, de entregar la riqueza y recursos a transnacionales, minas, regasificadora y terrenos para hoteles, y para rematar, de acabar con una de las empresas generadoras de energía eléctrica de corte nacionalista y de quebrar a una de las aerolíneas nacionales. No cabe duda que la economía de México está mejor que nunca. Tomando en consideración las estadísticas presentadas por diversas instituciones internacionales, se constata el descenso de México en todos los rubros de su auténtica economía. ¿Ya se dieron cuenta quiénes son un peligro para México? Obvio, el deterioro económico se traduce en descomposición social y así, problemas como el auge del crimen ilícito, para diferenciarlo del crimen lícito, que aparenta combatirlo, se multiplican y enervan. Entonces, entiéndase, el neoliberalismo es la política económica impuesta por el imperialismo transnacional, cuyo desenvolvimiento termina por favorecer al Estado capitalista y, en sí, a las entidades metropolitanas del norte-centro. Por lo tanto,
Q bono, con el deterioro económico, la subordinación política y la descomposición social que padece la nación en resultas del modelo neoliberal aplicado, el mentado Estado fallido, Estado débil, permite el incremento de la injerencia imperialista para regular a su conveniencia y beneficio lo que en su patio trasero inmediato ocurre, en una escalada en que a mayor deterioro, mayor es la intervención imperialista. Pero cuidado con la implosión.